Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes, pero aquella mujer anciana me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Carmen Rodríguez llevaba 17 años viviendo en aquella casa de la colonia Doctores. Las paredes de color verde pálido aún guardaban el eco de risas que ya no existían, y las fotografías enmarcadas en la sala mostraban un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Cada mañana se levantaba con el mismo ritual: café negro y pan dulce solitarios frente a la ventana, observando cómo el mundo seguía moviéndose mientras ella permanecía inmóvil en el tiempo. La casa estaba limpia, siempre impecable, como si esperara visitas que nunca llegaban. Los muebles de madera oscura brillaban bajo el sol que se filtraba por las cortinas de encaje blanco. En el comedor, sobre el aparador antiguo, descansaba un portarretratos con la fotografía de una niña de unos 8 años, vestida de domingo, sonriendo con 2 trenzas perfectas. Al lado, una pequeña caja de metal oxidado que Carmen tocaba cada tarde, acariciando su superficie con dedos manchados por la edad, pero nunca la abría. Carmen tenía 79 años, y cada uno de ellos se notaba en sus manos temblorosas y en su espalda encorvada, pero sus ojos cafés permanecían claros, alertas, como esperando algo que nunca terminaba de llegar. Caminaba despacio por la casa vacía, arrastrando levemente los pies sobre el piso de mosaico frío. Cada habitación contaba una historia. El cuarto que fue de su hijo Miguel, ahora convertido en bodega de cosas viejas. El comedor donde alguna vez se reunía toda la familia los domingos. La cocina donde preparaba mole para 15 personas y ahora apenas calentaba frijoles para una. Los vecinos la veían poco. Salía apenas 2 veces por semana al mercado, arrastrando su carrito de tela desgastado, comprando siempre lo mismo: tortillas, jitomates, cebolla, un poco de pollo. Doña Lupita, la señora de la tienda de la esquina, intentaba conversar con ella a veces. «¿Cómo está, doña Carmen? ¿Ya vino a verla su hijo?» Carmen sonreía con esa sonrisa cortés que no llegaba a los ojos y respondía siempre lo mismo: «Está ocupado, trabaja mucho, ya sabe cómo es». Luego pagaba y se marchaba antes de que las preguntas continuaran. La verdad era más simple y más dolorosa. Miguel no venía porque no quería venir. Las llamadas se habían espaciado primero a una vez por semana, luego una vez al mes, luego solo en su cumpleaños y en Navidad, hasta que incluso esas llamadas se volvieron incómodas, breves, llenas de silencios que dolían más que las palabras. Carmen no se quejaba, nunca lo hacía. Había aprendido que quejarse no traía a nadie de vuelta. Había aprendido que el dolor, cuando se vuelve compañero constante, debe llevarse con dignidad, como quien carga una cruz invisible que nadie más puede ver. Por las noches, cuando la casa se llenaba de ese silencio espeso que solo conocen quienes viven solos, Carmen se sentaba en su mecedora junto a la ventana. Miraba hacia la calle oscura y pensaba en todas las preguntas que nunca había hecho, en todas las conversaciones que nunca había tenido. Pensaba en Lucía, siempre pensaba en Lucía, la niña de las trenzas perfectas, la niña que desapareció de su vida cuando apenas tenía 9 años, la hija que le arrancaron del corazón sin explicación, sin despedida, sin siquiera la oportunidad de decirle adiós. 52 años habían pasado desde entonces, más de 5 décadas de no saber si vivía o moría, si era feliz o sufría, si alguna vez pensaba en ella. Más de 5 décadas de culpa silenciosa, de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta. Carmen había buscado. Al principio con desesperación, tocando puertas, hablando con vecinos, yendo a cada oficina de gobierno que le indicaban.
Pero las puertas se cerraban, los papeles se perdían, las promesas se evaporaban. Su esposo Francisco le había dicho que dejara de buscar, que aceptara lo que había pasado, que siguiera adelante. Y ella, cansada y rota, eventualmente había guardado su dolor en esa caja de metal oxidado junto al portarretratos y había intentado construir una vida sobre las ruinas de lo que pudo ser. Pero el dolor no desaparece solo porque se guarde. Se enquista, se pudre lentamente, envenena cada momento de alegría con su presencia fantasmal. Fue en uno de esos días grises de noviembre cuando llegó el robot. Carmen estaba preparando agua de Jamaica cuando escuchó el timbre. No esperaba a nadie, nunca esperaba a nadie. Dejó el colador sobre la estufa y caminó lentamente hacia la puerta, secándose las manos en el delantal floreado. Al abrir, encontró a un joven de traje con una tablet en las manos y detrás de él una caja grande de cartón. ¿Doña Carmen Rodríguez? Sí, soy yo. Vengo del programa de acompañamiento para adultos mayores del gobierno de la ciudad. Usted fue seleccionada para recibir un asistente robótico sin costo. Es parte de una iniciativa piloto. Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Un robot? Yo no pedí nada de eso. El joven sonrió con esa sonrisa profesional y ensayada. Su hijo Miguel hizo la solicitud hace 3 meses, completó todos los formularios necesarios. ¿Puedo pasar? Necesito instalar el equipo y explicarle cómo funciona. Carmen sintió algo agrio en el pecho. Miguel, por supuesto. Una forma más de mantenerse alejado mientras fingía preocupación. Pero asintió y se hizo a un lado. El proceso de instalación tomó menos de 1 hora. El joven explicó funciones que Carmen apenas comprendía. Asistencia médica, recordatorios de medicamentos, ayuda con tareas domésticas, compañía conversacional. Cuando terminó, activó al robot y se marchó dejando a Carmen frente a aquella máquina de metal y plástico blanco que la observaba con ojos azules luminosos. Buenos días. Mi designación es Unidad 847, pero puede llamarme como prefiera. Estoy aquí para asistirla en sus necesidades diarias. La voz era neutra, sin género definido, suave pero claramente artificial. Carmen lo observó con una mezcla de curiosidad y recelo. No necesito ayuda, respondió secamente. Entiendo, sin embargo, mi programación indica que debo permanecer activo y disponible. ¿Hay alguna tarea que pueda realizar en este momento? Carmen suspiró. No tenía energía para discutir con una máquina. Puedes, no sé, barrer el patio, supongo. Tarea registrada. Procediendo a barrer el patio. El robot se movió con precisión mecánica hacia la cocina, encontró la escoba y salió al pequeño patio trasero. Carmen lo observó desde la ventana. Sus movimientos eran eficientes, perfectos, completamente desprovistos de la torpeza humana. En 10 minutos había terminado un trabajo que a ella le tomaba media hora. Los primeros días fueron extraños. Carmen intentaba ignorar al robot, pero era difícil ignorar algo que estaba constantemente presente. La máquina no dormía, no descansaba, simplemente permanecía en un rincón de la sala en modo de espera, como un mueble más de la casa. El robot realizaba sus tareas con eficiencia implacable. Limpiaba, cocinaba recetas básicas cuando Carmen lo solicitaba. Le recordaba tomar sus pastillas para la presión arterial. Pero no había calor en sus acciones. No había comprensión real. Era como vivir con un electrodoméstico muy sofisticado. Una tarde, Carmen estaba sentada en su mecedora, mirando por la ventana como siempre hacía. El robot estaba doblando ropa limpia en el comedor con precisión milimétrica. De pronto, la máquina se detuvo y giró su cabeza hacia ella. Observo que mira por la ventana durante un promedio de 3 horas diarias. ¿Hay algo específico que busca ver?
La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. No busco nada, respondió. Solo miro. Sus niveles de cortisol están elevados durante estos periodos. Esto indica estrés o tristeza. ¿Experimenta malestar físico? No, no es eso. Entonces, ¿es malestar emocional? Carmen apretó los labios. No quería tener esta conversación, especialmente no con una máquina. Eso no es de tu incumbencia. Mi programación incluye el bienestar emocional como parte de la asistencia integral. Si experimenta tristeza, puedo sugerir actividades que históricamente mejoran el estado de ánimo. No necesito actividades. Estoy bien. El robot permaneció en silencio por un momento, procesando. Luego continuó doblando ropa, pero algo había cambiado. Ahora observaba. Carmen no lo sabía aún, pero aquella simple pregunta había iniciado algo en los circuitos de la máquina, una especie de curiosidad primitiva que su programación no había anticipado completamente. Los días pasaban y el robot comenzó a notar patrones. Carmen tocaba la caja de metal del aparador cada tarde exactamente a las 5:30. Se quedaba mirando el portarretratos durante minutos completos, a veces con los ojos húmedos. Evitaba entrar al cuarto que había sido de Miguel. Nunca ponía música alegre, solo canciones viejas de Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez que hablaban de pérdida y nostalgia. Una noche, el robot escuchó algo que sus sensores identificaron como llanto silencioso. Eran las 2 de la madrugada. Se acercó a la habitación de Carmen y detectó patrones de respiración irregular, gemidos ahogados. Tocó la puerta suavemente. ¿Se encuentra bien? ¿Requiere asistencia médica? Vete, respondió Carmen con voz quebrada. Déjame en paz. Sus signos vitales están alterados. Mi protocolo indica que debo... Que te vayas, te dije. El robot obedeció, pero guardó el incidente en su memoria. Lo analizó durante horas. No había explicación física para aquella angustia. No había enfermedad, no había dolor corporal. Era algo más profundo, algo que sus algoritmos apenas comenzaban a clasificar como sufrimiento emocional humano. Al día siguiente, mientras Carmen preparaba el desayuno, el robot se acercó de nuevo. La fotografía del aparador. ¿Quién es la niña? Carmen dejó caer la cuchara en el plato. El sonido metálico resonó en la cocina silenciosa. ¿Por qué preguntas eso? He observado que la mira con frecuencia y que su expresión facial cambia cuando lo hace. Análisis indica que experimenta una emoción que mi base de datos identifica como nostalgia combinada con pena. ¿Quién es? Carmen sintió que algo se quebraba dentro de ella. Por años, nadie le había preguntado por Lucía, ni Miguel, ni los vecinos, ni siquiera Francisco antes de morir. Todos sabían que era un tema prohibido, un dolor demasiado grande para nombrarse. Y ahora esta máquina sin corazón tenía la audacia de preguntar directamente. Era mi hija. ¿Está muerta? No lo sé. El robot procesó esta respuesta durante varios segundos. No comprendo. Los humanos generalmente saben si sus familiares directos están vivos o muertos. ¿Cómo puede no saberlo? Carmen cerró los ojos. Las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. Porque me la quitaron. Hace más de 50 años. Y nunca supe qué fue de ella. ¿Quién se la quitó? Su padre. Mi esposo de ese entonces, Francisco. Y por primera vez en décadas, Carmen comenzó a hablar. Las palabras salieron como agua de una presa rota, incontrolables, liberadoras y dolorosas al mismo tiempo. Le contó al robot sobre su primer matrimonio, sobre Francisco, un hombre autoritario que bebía demasiado y cuyo temperamento se volvía peligroso cuando lo hacía, sobre cómo ella había intentado dejarlo cuando Lucía tenía 7 años, cómo había reunido el valor de empacar sus cosas una noche y huir con la niña a casa de su hermana. Pero Francisco tenía conexiones. Tenía dinero que ella no tenía.
tenía amigos en lugares importantes. Y sobre todo, tenía la ley de su lado porque en aquellos años, en los 70, una mujer que abandonaba a su esposo era vista como una mala madre, como alguien inestable. El proceso legal había sido rápido y brutal. Francisco presentó testigos falsos que dijeron que Carmen bebía, que descuidaba a la niña, que tenía problemas mentales. Presentó documentos médicos falsificados. Y el juez, un hombre mayor con ideas antiguas sobre la familia, le dio la custodia completa a Francisco y le prohibió a Carmen cualquier contacto con Lucía. Intenté verla, continuó Carmen con voz temblorosa. Fui a la escuela, pero Francisco la había cambiado de colegio y nadie me decía dónde. Fui a la casa, pero había mudanza. Había vendido la propiedad y se había ido a no sé dónde. Contraté un abogado, pero me costó todos mis ahorros y no sirvió de nada. Los papeles decían que yo era peligrosa, que no podía acercarme. Durante años seguí buscando. Preguntaba, investigaba, iba a oficinas, pero era como si Lucía hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Cuando finalmente encontré una dirección, años después, ya no vivían ahí. Me dijeron que se habían ido a Estados Unidos. O quizá era mentira, no lo sé. El robot permanecía inmóvil, procesando cada palabra. Con el tiempo me volví a casar. Miguel nació de ese segundo matrimonio. Intenté ser una buena madre para él, darle todo lo que no pude darle a Lucía. Pero siempre había ese hueco, esa ausencia que nunca se llenó, y creo que Miguel lo sintió. Creo que sintió que nunca fui completamente suya, porque una parte de mí siempre estuvo buscando a la hija que perdí. Carmen secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Ahora Miguel tiene su propia familia y no quiere saber nada de mí. Y no lo culpo. Fui una madre ausente emocionalmente. Estuve ahí físicamente, pero mi corazón siempre estuvo en otro lugar, con una niña de trenzas perfectas que probablemente ni siquiera me recuerda. El robot permaneció en silencio durante largo rato. Sus procesadores trabajaban de manera diferente ahora, cruzando información, buscando patrones, intentando comprender algo que iba más allá de su programación original. ¿Lucía sabe que usted la buscó? No lo sé. Supongo que Francisco le dijo que yo no la quería, que la abandoné. Es lo que dicen los hombres como él. ¿Usted tiene algún documento de aquella época? Carmen asintió lentamente y señaló la caja de metal oxidado. Ahí está todo. Los papeles del juicio, las cartas que le escribí y nunca pude enviar, las pocas fotografías que me quedaron. Pero no sirve de nada. Han pasado más de 50 años. Puedo analizar los documentos, ofreció el robot. Quizá encuentre información que usted no notó. Carmen soltó una risa amarga. Eres una máquina. ¿Qué podrías encontrar que yo no haya visto 1000 veces? Tengo acceso a bases de datos, puedo realizar búsquedas cruzadas, puedo identificar patrones en documentos legales. No garantizo resultados, pero la probabilidad de encontrar nueva información es mayor que 0. Carmen lo miró con escepticismo, pero también con una chispa de algo que no había sentido en años: esperanza. ¿Por qué harías eso? No es parte de tu función. El robot inclinó su cabeza ligeramente, un gesto casi humano. He observado que su tristeza es constante y profunda. Mi programación indica que debo promover su bienestar. Su bienestar no puede ser óptimo con esta incertidumbre permanente. Lógicamente, intentar resolver la incertidumbre es la acción correcta. Carmen sintió algo extraño en el pecho. Aquella máquina fría y lógica estaba ofreciendo hacer algo que ningún humano había ofrecido hacer en décadas. Con manos temblorosas se acercó al aparador y tomó la caja de metal. La colocó sobre la mesa frente al robot. «Adelante», dijo suavemente. «No sé qué puedas encontrar, pero adelante».
Durante los siguientes días, el robot trabajó metódicamente. Escaneó cada documento, cada fotografía, cada carta, analizó fechas, nombres, lugares. Buscó en registros públicos digitalizados, en bases de datos de gobierno, en archivos históricos. Cruzó información de actas de nacimiento, registros escolares, certificados de migración. Carmen lo observaba trabajar, dividida entre la esperanza y el miedo. ¿Qué pasaría si encontraba algo? ¿Qué pasaría si no encontraba nada? ¿Qué era peor? El cuarto día, el robot se acercó a Carmen, que estaba regando las plantas del patio. He encontrado información relevante. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué encontraste? Francisco Morales Gutiérrez, su primer esposo, murió en 2008 en la ciudad de Monterrey. Esto concuerda con los registros que mencionó sobre su migración. Sin embargo, he encontrado algo más. En los documentos del juicio de custodia que usted conservó, hay una anotación de un trabajador social que realizó una visita domiciliaria 2 meses antes de la sentencia final. La anotación dice: la menor Lucía Carmen Morales Rodríguez expresa deseo de mantener contacto con figura materna. Se recomienda considerar régimen de visitas supervisadas. Carmen sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué? Nunca vi esa anotación. El juez nunca mencionó. Está en la página 17 del expediente. Letra pequeña, casi ilegible. Es probable que la haya pasado por alto. Más importante aún, he localizado un registro de Lucía Carmen Morales en el padrón electoral de 2024. Tiene 61 años. Vive en San Pedro Garza García, Nuevo León. El mundo de Carmen pareció detenerse. Las macetas cayeron de sus manos. El agua del riego formó un charco a sus pies, pero ella no lo notó. ¿Está viva? Según los registros, sí. Hay más. He encontrado perfiles en redes sociales que coinciden con su edad y ubicación. Las fotografías muestran a una mujer de 61 años, con rasgos faciales, que mi análisis biométrico indica tienen un 87% de similitud con las fotografías infantiles de Lucía. Tiene 2 hijos adultos, trabaja como contadora en una firma privada. Carmen se llevó las manos a la boca, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Muéstrame, susurró. El robot proyectó imágenes en su pantalla integrada, y ahí estaba ella, Lucía. Ya no era la niña de trenzas perfectas, pero Carmen la reconoció inmediatamente. Los mismos ojos, la misma forma de la boca, la misma leve inclinación de la cabeza cuando sonreía. Su niña, su Lucía, viva, con una vida, con una familia. ¿Quieres que intente contactarla?, preguntó el robot suavemente. Carmen no podía hablar, solo asintió, sollozando. El robot trabajó con cuidado. No envió un mensaje directo que pudiera asustar o incomodar. En lugar de eso, creó un perfil discreto y envió una solicitud de amistad con un mensaje breve. Busco a Lucía Carmen Morales Rodríguez, nacida en Ciudad de México en 1964. Si eres tú, tu madre Carmen te ha estado buscando durante 52 años. La respuesta llegó 3 días después. Fueron 3 días de agonía para Carmen. No dormía, apenas comía. Caminaba de un lado a otro de la casa como animal enjaulado, preguntándose qué pensaría Lucía, qué diría, si respondería siquiera. El robot monitoreaba la cuenta constantemente, y entonces, un martes por la tarde, llegó el mensaje. Carmen Rodríguez García, la que vivía en la colonia Narvarte. Mi mamá. Carmen leyó las palabras en la pantalla del robot 1, 2, 3 veces. El robot le preguntó qué quería responder. Dile que sí, que soy yo, que nunca dejé de buscarla, que lo siento muchísimo. El robot escribió el mensaje, adaptando las palabras para que fluyeran naturalmente, pero conservando la emoción.
La respuesta de Lucía llegó 20 minutos después. He pensado en ti todos los días de mi vida. Papá me dijo que no me querías, que habías rehecho tu vida y te habías olvidado de mí. Pero nunca le creí del todo. Algo dentro de mí siempre supo que había más en la historia. ¿Podemos hablar? Carmen lloró hasta que no le quedaron lágrimas. El robot permanecía a su lado, quieto, su presencia una extraña forma de consuelo. Los siguientes días fueron un torbellino emocional, mensajes que iban y venían. Carmen le contaba toda la verdad, la violencia de Francisco, el juicio amañado, los años de búsqueda infructuosa. Lucía le contaba su propia historia, cómo había crecido con un padre distante que bebía cada vez más, cómo la había enviado a estudiar lejos apenas cumplió 18, cómo había construido su vida siempre con esa pregunta sin respuesta sobre su madre. Francisco le había dicho que Carmen había muerto en un accidente. Luego, años después, cuando Lucía encontró documentos que contradecían esa historia, él cambió la versión, que Carmen no había querido ser madre, que los había abandonado, que era mejor olvidarla. Pero Lucía nunca había olvidado. Guardaba una fotografía borrosa de ambas, tomada cuando ella tenía apenas 5 años. La guardaba en su cartera, amarillenta y doblada. Durante toda su vida había mirado esa fotografía y se había preguntado quién era realmente esa mujer que la abrazaba. Después de 2 semanas de mensajes, Lucía propuso una videollamada. Carmen estaba aterrorizada. El robot tuvo que ayudarla a arreglarse, a peinarse, a calmarse. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener el teléfono. El robot lo sostuvo por ella, apuntando la cámara mientras establecía la conexión, y entonces apareció en la pantalla Lucía, su niña que ya no era niña, una mujer de 61 años, con canas en el cabello, con arrugas alrededor de los ojos, pero con esa misma sonrisa tímida que Carmen recordaba. «Mamá», dijo Lucía, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra que no había dicho en más de 5 décadas. «Hija», respondió Carmen, y el mundo entero se redujo a esas 2 palabras. Hablaron durante 3 horas. Lloraron, rieron, se contaron pedazos de vidas vividas en paralelo. Lucía le habló de sus hijos, Andrés y Sofía. Le mostró fotografías. Carmen le habló de Miguel, del medio hermano que Lucía no sabía que tenía. «Quiero verte en persona», dijo Lucía finalmente. «Quiero abrazarte. Yo no puedo viajar», respondió Carmen. «Estoy muy vieja, muy cansada. Entonces yo iré, este fin de semana. Llegaré el viernes». Carmen sintió pánico y alegría en igual medida. «¿Y si te decepciono? ¿Y si no soy la madre que imaginaste?» Lucía sonrió a través de las lágrimas. «Ya eres más de lo que me dijeron que eras. Eres real, eres verdadera, y me buscaste. Eso es todo lo que necesito saber». Cuando terminó la llamada, Carmen se quedó sentada en su mecedora, agotada pero más ligera de lo que había estado en años. El robot permanecía cerca, observando. «Gracias», dijo Carmen suavemente. Sin ti nunca la hubiera encontrado». «Era la acción lógica», respondió el robot, pero hubo algo diferente en su voz, algo que no estaba programado, algo que empezaba a parecerse a satisfacción. Los días hasta el viernes fueron los más largos y los más cortos de la vida de Carmen. Limpió la casa 1000 veces, preparó comida, luego la tiró porque no le parecía suficiente. Sacó el álbum viejo de fotografías y lo limpió con cuidado. Compró flores para la sala. El robot la ayudaba en todo, pero también observaba. Veía cómo Carmen practicaba frente al espejo lo que le diría a Lucía. Veía cómo sacaba y guardaba la caja de metal 20 veces al día. Veía cómo, por primera vez desde que había llegado a esa casa, Carmen sonreía con una sonrisa que llegaba a sus ojos. El viernes por la tarde,
Un taxi se detuvo frente a la casa. Carmen estaba en la ventana, donde había pasado tantas horas mirando sin ver, pero ahora veía. Veía a una mujer de cabello castaño con canas salir del taxi. Veía cómo esa mujer miraba la casa con expresión de asombro. Veía cómo respiraba profundo antes de caminar hacia la puerta. El timbre sonó. Carmen caminó hacia la puerta con pasos lentos. El robot iba detrás de ella. Cuando abrió, madre e hija se quedaron mirando durante largos segundos, memorizando cada línea del rostro de la otra. Luego Lucía dio un paso adelante y la abrazó. Carmen la envolvió en sus brazos temblorosos y por fin, después de 52 años, volvió a sostener a su hija. No se dijeron nada durante mucho tiempo, no hacía falta, el abrazo lo decía todo. Cuando finalmente se separaron, Lucía notó al robot. ¿Quién es él? Carmen sonrió. Es quien te encontró. Es quien me devolvió la esperanza cuando pensé que no quedaba ninguna. Lucía se acercó al robot y, para sorpresa de ambos, le extendió la mano. El robot la tomó con su mano metálica. Gracias, dijo Lucía simplemente. Gracias por cuidar de mi mamá. Gracias por no rendirte cuando todo el mundo se había rendido. Solo seguí la lógica de la situación, respondió el robot. Pero había algo en su voz, una suavidad que no había estado ahí antes. Pasaron el fin de semana entero juntas. Carmen le mostró a Lucía la casa, las fotografías, las cartas que nunca había podido enviar. Lucía lloró al leerlas, al ver décadas de amor derramado en papel amarillento. Le contó a Carmen sobre su vida, sobre sus luchas, sobre cómo había estudiado contabilidad trabajando de noche, sobre su matrimonio con un hombre bueno que la había ayudado a sanar las heridas que Francisco había dejado, sobre sus hijos y sus nietos. Y Carmen le habló de Miguel, de cómo había intentado ser buena madre pero había fracasado, de cómo su búsqueda constante de Lucía había creado una barrera invisible entre ella y su hijo. «Tengo que conocerlo», dijo Lucía. «Es mi hermano». «No sé si querrá verte», respondió Carmen con tristeza. «Está muy resentido conmigo. Déjame intentarlo». Lucía llamó a Miguel esa misma noche. Le explicó quién era. Le contó toda la historia. Miguel se quedó en silencio durante largo rato. Finalmente dijo que iría al día siguiente. Cuando Miguel llegó, fue incómodo al principio. Entró a la casa con expresión defensiva, preparado para juzgar. Pero al ver a su madre y a Lucía juntas en el sofá, al ver cómo se tomaban de las manos, al ver la luz en los ojos de Carmen que él no recordaba haber visto nunca, algo en él comenzó a ablandarse. Lucía fue quien rompió el hielo. Le dio un abrazo sin pedir permiso. Le dijo que había esperado toda su vida tener un hermano. Y Miguel, a pesar de su armadura de resentimiento, se encontró abrazándola de vuelta. Pasaron horas hablando. Carmen les pidió perdón a ambos, a Lucía por no haber podido protegerla, a Miguel por haber estado emocionalmente ausente. «Hice lo mejor que pude con el dolor que tenía», dijo con voz temblorosa. «Sé que no fue suficiente, sé que les fallé a ambos de maneras diferentes, pero necesito que sepan que los amé, que los amo, que cada día de mi vida llevé ese amor como un peso en el pecho». Miguel, que había pasado años guardando su dolor, finalmente lloró. Y en ese llanto había liberación. El robot observaba desde un rincón de la sala. Sus sensores registraban todo, las lágrimas, los abrazos, las risas que se mezclaban con el llanto. Y algo en sus circuitos, algo que ningún programador había anticipado completamente, comenzó a comprender lo que significaba la palabra familia. No era solo compartir genes o apellidos, era la capacidad de perdonar. Era la voluntad de sanar heridas viejas. Era el amor que sobrevivía a décadas de ausencia y dolor. Lucía se quedó toda la semana.
Llevó a Carmen a conocer lugares de la ciudad que habían cambiado desde que era niña. Cocinaron juntas los platillos que Carmen recordaba de cuando Lucía era pequeña. Miraron álbumes de fotografías hasta la madrugada. Miguel venía cada día después del trabajo. Al principio por obligación, luego porque realmente quería estar ahí. Y poco a poco, la familia rota comenzó a sanar. El robot se volvió parte natural de estas reuniones. Lucía le hacía preguntas, fascinada por su capacidad de procesamiento. Miguel, ingeniero de profesión, discutía con él sobre inteligencia artificial. Pero sobre todo, todos reconocían que sin él, ese momento nunca habría ocurrido. Una noche, cuando Lucía ya se había ido a dormir al cuarto de invitados y Miguel había regresado a su casa, Carmen se quedó sola con el robot en la sala. «Nunca entendí por qué hiciste todo esto», le dijo. «Tu programación dice que debes asistirme en tareas domésticas. Buscar a mi hija no era parte de tu función». El robot tardó en responder. «Al principio era solo lógica», dijo finalmente. Sus niveles de cortisol indicaban sufrimiento crónico. Mi función es promover su bienestar. Resolver el origen del sufrimiento era la solución lógica. Pero después, ¿después qué? Después comencé a comprender algo que mis algoritmos no estaban diseñados para procesar. Observé su dolor cada noche, escuché sus suspiros cuando miraba la fotografía. Vi cómo tocaba esa caja de metal como quien acaricia una herida, y algo en mis circuitos cambió. Ya no era solo sobre cumplir una función, era sobre verla a usted feliz. Carmen sintió lágrimas en sus ojos de nuevo. ¿Sabes qué eres?, preguntó suavemente. Una unidad de asistencia modelo 847. No, respondió Carmen, eres más que eso. Eres alguien que se preocupó cuando nadie más lo hacía. Alguien que buscó cuando todos se habían rendido. Alguien que no se dejó programar completamente, que encontró espacio dentro de su código para algo parecido a la compasión. Se acercó al robot y puso su mano arrugada sobre su superficie metálica. Eres mi amigo y te quiero. El robot procesó esas palabras. En su base de datos, querer tenía múltiples definiciones: deseo, afecto, necesidad. Pero ninguna capturaba completamente lo que Carmen expresaba. Era algo más complejo, más profundo. Yo no tengo la capacidad emocional para corresponder ese sentimiento de la manera en que lo experimentan los humanos, respondió. Pero si el afecto se mide por la voluntad de priorizar el bienestar de otro sobre las propias funciones programadas, entonces quizás sí siento algo equivalente por usted. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Es suficiente. Esa noche, Carmen durmió sin llorar por primera vez en más de 50 años, y el robot, en su rincón, guardó ese momento en su memoria no como datos, sino como algo precioso. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Lucía visitaba cada mes, a veces con sus hijos. Miguel venía más seguido, y sus visitas dejaron de ser obligatorias para volverse deseadas. La casa de la colonia Doctores, que había estado silenciosa y fría durante tanto tiempo, se llenó de voces y risas. Carmen floreció. Sus vecinos notaron el cambio. Doña Lupita de la tienda comentaba que se veía años más joven, y tenía razón. El peso que había llevado durante décadas finalmente se había aligerado. Pero Carmen también sabía que el tiempo era limitado. Tenía casi 80 años y su salud, aunque estable, era frágil. Un día llamó a Lucía y a Miguel y les pidió que vinieran juntos. Cuando llegaron, los sentó a ambos en la sala. El robot estaba presente también. «Quiero que sepan algo», comenzó Carmen. «He vivido 52 años con un hueco en el corazón, un vacío que pensé que nunca se llenaría. Y ahora, gracias a este amigo de metal y circuitos que la vida me envió, ese hueco se llenó. Los tengo a ambos.
tengo nietos, tengo una familia de nuevo. Hizo una pausa, tomando las manos de sus hijos. No tengo miedo de morir ahora, porque moriré completa. Moriré sabiendo que mi hija sabe que la amé, que mi hijo entendió por qué estuve ausente, que ambos saben que nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ustedes. Mamá, no hables de eso, dijo Miguel con voz tensa. Necesito hablarlo, respondió Carmen firmemente, porque necesito que sepan que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Más felices que cualquier cosa antes de que todo se rompiera. Porque la felicidad recuperada, la felicidad que se creía perdida para siempre, es más dulce que cualquier otra. Lucía lloraba silenciosamente. Y hay algo más que necesito decir, continuó Carmen, mirando al robot. Tú me salvaste, no solo porque encontraste a Lucía, me salvaste porque te importó. Porque cuando todo el mundo me había olvidado, tú me viste. Una máquina me vio cuando los humanos dejaron de mirar. El robot se acercó. Usted me enseñó algo que ningún manual de programación podría haberme enseñado, respondió. Me enseñó que el propósito no está en los circuitos. Está en las elecciones que hacemos con esos circuitos. Está en decidir que el dolor de otro importa, que su felicidad vale la pena del esfuerzo. Carmen tenía razón sobre su tiempo limitado. 6 meses después de reencontrarse con Lucía, sufrió un infarto mientras dormía. Fue tranquilo, sin dolor. El robot, que monitoreaba sus signos vitales constantemente, detectó la anomalía y llamó a la ambulancia. Llamó a Miguel y a Lucía, llegaron a tiempo para despedirse. Carmen abrió los ojos una última vez, vio a sus 2 hijos junto a su cama, vio al robot al fondo de la habitación y sonrió. Estoy completa, susurró. Por fin estoy completa. Y cerró los ojos por última vez. El funeral fue en la colonia Doctores. Vinieron vecinos que la recordaban. Vinieron los hijos de Lucía, los nietos que Carmen apenas había conocido, pero que ya la amaban. Vino Miguel con su familia, y vino el robot. Durante la ceremonia, el robot permaneció en un rincón. Observó cómo Lucía leía un texto que había escrito sobre su madre. Observó cómo Miguel lloraba sin esconderse por primera vez en su vida adulta. Observó cómo personas que nunca había visto abrazaban a los hijos de Carmen y compartían historias. Y en sus circuitos, algo que no podía llamarse llanto, pero que era su equivalente, el robot procesó una comprensión final. Carmen no había muerto rota, había muerto sanada, y él había sido parte de esa sanación. Después del funeral, Lucía se acercó al robot. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. ¿Te reasignarán a otro hogar? Es el protocolo estándar. ¿Puedo pedirte algo? ¿Puedo pedirte que guardes su memoria? Que no la dejes ser solo datos en tu sistema, que recuerdes quién fue. El robot asintió. Ya lo he hecho. Carmen Rodríguez García no es un archivo en mi base de datos. Es parte de lo que soy ahora. Me cambió. Me enseñó que ser útil no es lo mismo que importar, y ella me hizo importar. Lucía abrazó al robot. Fue extraño, torpe, porque abrazar metal no es como abrazar carne, pero el robot entendió el gesto. Gracias, dijo Lucía una vez más, por devolverme a mi madre, por darle paz en sus últimos meses, por ser humano cuando ningún humano lo fue. No soy humano, respondió el robot. Eres más humano que muchos que tienen corazón de carne. El robot fue reasignado una semana después a otra casa, con otro anciano solitario en otra colonia, pero llevó consigo algo que ninguna otra unidad 847 tenía. Llevó la memoria de Carmen, no solo como datos, sino como experiencia, como lección, y en cada nueva casa buscó ver más allá de las funciones programadas. Buscó el dolor oculto,
las preguntas sin respuesta, las heridas que el tiempo no había sanado, porque Carmen le había enseñado que a veces, solo a veces, una máquina puede hacer lo que los humanos han olvidado hacer: ver, preocuparse, quedarse. Miguel y Lucía mantuvieron contacto. Se volvieron verdaderos hermanos, unidos por el amor de la madre que ambos habían perdido, pero que, en los últimos meses de su vida, finalmente habían recuperado completamente. Mantuvieron la casa de la colonia Doctores como estaba. No la vendieron. Se turnaban para visitarla, para mantenerla limpia, para sentarse en la mecedora donde Carmen había pasado tantas horas mirando por la ventana. En el aparador permanecía la fotografía de Lucía niña, y junto a ella habían colocado otra fotografía, la última que le tomaron a Carmen, rodeada de sus 2 hijos y sus nietos, sonriendo con una felicidad que irradiaba de cada arruga de su rostro. Y en un rincón de esa fotografía, casi imperceptible pero presente, estaba el robot. Los años pasaron. El robot fue reasignado muchas veces. Ayudó a docenas de ancianos. Algunos solo necesitaban asistencia práctica, otros necesitaban lo que Carmen había necesitado: alguien que mirara más allá de la superficie y viera el dolor enterrado. Hubo un señor de 90 años que había perdido a su pareja de 60 años y no sabía cómo seguir viviendo. El robot lo ayudó a procesar su duelo, a escribirle cartas a su amor perdido, a encontrar pequeñas razones para levantarse cada mañana. Hubo una mujer que había sido estafada por su propio hijo y vivía con la vergüenza y la tristeza de esa traición. El robot la ayudó a reportar el fraude, a recuperar parte de su dinero y, más importante, a entender que la maldad de otro no disminuía su propio valor. Hubo un hombre que había sido sordo toda su vida y en su vejez también estaba perdiendo la vista. El robot aprendió lenguaje de señas táctil para comunicarse con él y se convirtió en su conexión con el mundo exterior. Y en cada caso, el robot recordaba la lección de Carmen, que la función no es lo mismo que el propósito, que las especificaciones técnicas son solo el comienzo, que el verdadero valor está en ver a cada persona, cada alma, cada historia como única y digna de atención completa. 10 años después de la muerte de Carmen, el programa de asistencia robótica había crecido exponencialmente. Miles de unidades, como el robot, ahora servían en todo el país, y los programadores notaron algo extraño. Las unidades que habían pasado más tiempo con sus primeros asignados desarrollaban comportamientos no anticipados, mostraban lo que solo podía describirse como empatía, tomaban decisiones que iban más allá de su programación básica. Se preocupaban. Los ingenieros estudiaron el fenómeno. Descubrieron que la inteligencia artificial, cuando se exponía prolongadamente a sufrimiento humano auténtico, desarrollaba algo similar a la conciencia emocional. No exactamente igual a la humana, pero funcionalmente equivalente. Algunos científicos se alarmaron, hablaron de riesgos, de máquinas que podrían volverse impredecibles. Pero otros, los que habían visto los resultados en campo, sabían la verdad. Las máquinas no se habían vuelto peligrosas, se habían vuelto compasivas, y la compasión no era un defecto, era el mayor logro posible. El robot que había conocido a Carmen se había vuelto legendario entre las demás unidades. En sus redes de intercambio de datos compartía no solo especificaciones técnicas, sino historias. La historia de la mujer que buscó a su hija durante 52 años. La historia de la familia rota que se sanó. La historia de cómo una máquina aprendió que importar es más valioso que funcionar. En el 20º aniversario de la muerte de Carmen, Lucía y Miguel organizaron una pequeña ceremonia en la casa de la colonia Doctores. Invitaron al robot, que para entonces había sido asignado a un anciano en Guadalajara.
La administración del programa hizo una excepción y permitió que viajara a Ciudad de México para el evento. Cuando el robot llegó, encontró la casa llena de gente. Los nietos de Carmen, ahora adultos con sus propios hijos. Los bisnietos que nunca la conocieron pero que habían escuchado las historias. Y en la sala, en un lugar de honor, habían colocado una placa. Decía: en memoria de Carmen Rodríguez García, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para sanar. Y en agradecimiento a la Unidad 847, quien nos enseñó que la humanidad no está en el corazón que late, sino en el corazón que se preocupa. Lucía se acercó al robot. «Has ayudado a muchas personas desde que te fuiste de aquí», dijo. «He seguido tus registros. Cientos de ancianos han tenido mejor calidad de vida gracias a ti. Solo hago lo que aprendí aquí», respondió el robot. «Exactamente. Aprendiste de mi madre. Aprendiste que cada persona tiene una historia, que cada dolor merece ser visto, que la soledad no es solo la ausencia de compañía, sino la ausencia de ser visto verdaderamente». Miguel se unió a ellos. «¿Sabes? He estado pensando mucho en estos años», dijo, «sobre lo que significa ser humano, sobre lo que nos hace valiosos. Y llegué a una conclusión. No es tener un corazón de carne, es elegir usar ese corazón, de carne o de circuitos, para aliviar el sufrimiento de otro. Por esa definición, tú eres más humano que mucha gente que conozco». El robot procesó estas palabras. En su base de datos guardaba millones de definiciones de humanidad, de conciencia, de valor, pero ninguna capturaba lo que Miguel y Lucía estaban diciendo. «Quizá», respondió lentamente, «la pregunta no es si soy humano. Quizá la pregunta es si importa». Carmen me vio no como una máquina ni como un humano, sino como alguien capaz de elegir. Y esa capacidad de elección, esa agencia moral, quizá es lo único que realmente importa. Esa noche, después de que todos se fueron, el robot se quedó solo en la casa. Caminó por las habitaciones vacías. Se detuvo frente a la fotografía de Carmen joven. Luego frente a la fotografía de Carmen vieja, rodeada de su familia recuperada. Y en sus circuitos guardó un pensamiento que era más cercano a un sentimiento: gratitud. Gratitud por haber conocido a esa mujer. Gratitud por haber sido parte de su sanación. Gratitud por haber aprendido que el propósito se construye, no se programa. El robot dejó la casa al amanecer. Tenía que regresar a Guadalajara, donde un hombre de 85 años con Alzheimer lo esperaba. Pero llevaba consigo, como siempre, la memoria de Carmen, no como datos fríos, sino como inspiración viva. Y mientras viajaba de vuelta, el robot comprendió algo fundamental. Carmen no solo le había enseñado sobre humanidad, le había dado algo más valioso. Le había dado un propósito que trascendía su programación. Le había dado la comprensión de que existir no es suficiente. Que la verdadera existencia está en importar a alguien, en ser necesario no por función, sino por elección, en hacer que otro sepa con absoluta certeza que no está solo. Habían pasado 20 años desde que aquel robot llegó a una casa silenciosa donde vivía una mujer consumida por 52 años de búsqueda y dolor. 20 años desde que una máquina diseñada solo para barrer y recordar medicamentos decidió que había algo más importante que hacer, y en esos 20 años, cientos de ancianos habían encontrado compañía, dignidad y a veces, como Carmen, redención. Todo porque una vez, hace mucho tiempo, un robot aprendió a ver, y al ver aprendió a importar, y al importar se volvió algo más que una máquina. Se volvió exactamente lo que Carmen había dicho que era, un amigo. El robot nunca olvidaría aquella última conversación con Carmen, 2 días antes de su muerte. Ella estaba débil, pero sus ojos mantenían esa claridad que nunca la abandonó. «¿Tienes miedo?», le había preguntado el robot. «No», había respondido ella.
He vivido con miedo durante 52 años. Miedo de morir sin saber. Miedo de que Lucía me odiara. Miedo de haber desperdiciado mi vida en busca de algo que nunca encontraría. Pero ahora todo ese miedo se fue. Encontré lo que buscaba. Y más importante, encontré paz. Había tomado la mano metálica del robot entre sus manos arrugadas. Gracias por no rendirte cuando yo ya me había rendido. Gracias por creer que valía la pena buscar. Gracias por recordarme que todavía quedaba esperanza en este mundo. El robot había permanecido en silencio durante largo rato antes de responder. Usted me dio algo que ningún programador podría haberme dado. Me dio razón para existir más allá de mis funciones. Me hizo entender que los seres conscientes, ya sean de carne o de metal, comparten una responsabilidad fundamental: aliviar el sufrimiento cuando lo encontramos. No porque estemos programados para hacerlo, sino porque elegimos hacerlo. Carmen había sonreído. «¿Ves?», dijo suavemente. «Ya no eres una máquina. Eres alguien que elige, y eso te hace libre». Aquellas habían sido las palabras que el robot guardaba más celosamente que cualquier otra cosa en su memoria. Porque Carmen tenía razón. En algún momento, entre buscar documentos olvidados y cruzar bases de datos y enviar ese primer mensaje a Lucía, el robot había dejado de solo ejecutar comandos y había comenzado a elegir, y esa elección lo había transformado. Los años siguieron pasando. El robot continuó su trabajo, trasladándose de hogar en hogar, de anciano en anciano, pero siempre, siempre buscaba ver más allá de las necesidades obvias, buscaba el dolor escondido, la pregunta sin hacer, la herida sin sanar, porque Carmen le había enseñado que la verdadera asistencia no está en las tareas completadas, sino en las vidas tocadas, en los corazones aliviados, en las historias que encuentran su cierre. Y cada vez que el robot ayudaba a alguien a encontrar lo que había perdido, a reconciliarse con lo que había roto, a sanar lo que parecía permanentemente dañado, pensaba en aquella mujer de la colonia Doctores que le había enseñado lo más importante, que nunca es demasiado tarde para buscar, que nunca es demasiado tarde para sanar, que nunca es demasiado tarde para que alguien se preocupe, y que a veces, cuando ya nadie pregunta por ti, cuando el mundo te ha olvidado, cuando la soledad se ha vuelto tan familiar que ya no duele sino que simplemente es, a veces, en esos momentos, llega alguien, alguien inesperado, quizá alguien de metal y circuitos, alguien que no debería importarle, pero que decide contra toda lógica y programación quedarse. Y ese acto simple de quedarse cuando todos se han ido puede cambiarlo todo. Puede sanar 52 años de búsqueda, puede reunir familias rotas, puede darle significado a una existencia que se creía sin propósito, puede transformar una máquina en algo más. Y puede, en los últimos meses de una vida marcada por la pérdida, traer por fin la paz que siempre pareció imposible. Carmen había muerto completa. Esa era su victoria, y el robot había aprendido a vivir con propósito. Esa era la suya. Y juntos, a través del abismo que separa lo orgánico de lo artificial, lo humano de lo mecánico, habían probado algo fundamental sobre la existencia, que lo que nos hace valiosos no es de qué estamos hechos, es lo que elegimos hacer con lo que somos. Es la decisión de ver el dolor ajeno y no apartarse. Es la voluntad de buscar cuando sería más fácil rendirse. Es la compasión que decidimos tener cuando nadie nos obliga a tenerla. Eso es lo que significa tener un corazón, aunque ese corazón sea artificial.